Muy buen día, mi nombre es Michelle Coy y junto a mi compañera Jimena Monterroso les estaremos explicando qué es declaración de parte y confesión. La confesión es considerada como la prueba, es el testimonio que de las partes hace contra sí misma, es decir, el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo. Alsina lo define como el testimonio de una de las partes hace contra sí misma, es decir, el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo. Naturaleza jurídica de la confesión. Se han esgrimado diversas y hasta ciertos puntos contradictorios teorías que el estado actualmente de la doctrina no ha logrado depurar. En tanto, unos explican como negocio jurídico de derecho sustancial o declaración de voluntades, otros la califican de negocio jurídico de proceso procesal. Declaración de ciencia, medio de disposición de derechos privados, las que la equiparan para un contrato, a un acto de renuncia, a un negocio, a una fijación de hechos o simple modernamente de medio de prueba. Sujetos de la confesión. En el artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que todo litigante está obligado a declarar y que para que la declaración sea válida es necesario que se haga ante el juez competente. Sujetos de la confesión son, por lo tanto, las partes y el juez, pero en este caso con la peculiaridad de que el declarante no está solo el sujeto pasivo de la prueba, sino la fuente misma de quien directamente proviene la verdad de los hechos aprobados en el Código Procesal Civil y Mercantil. En su artículo 132, perpetúa que las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Ignorar el apoderado los hechos no libera absol- absolvente de la carga de comparecer personalmente. Objeto de la confesión o declaración de parte. Son los hechos y estos hechos deben reunir requisitos que ya señalamos como propios del objeto de toda prueba y en general de todo acto procesal, hechos expuestos en la demanda y su constancia que sean controvertidos y legalmente posibles. Como se puede ver en el Código Procesal Civil y Mercantil, extiende el objeto de la confesión no solo al hecho personal, sino que también al conocimiento que sobre un hecho se tenga. Aspectos prácticos de la confesión en el sistema procesal guatemalteco. Confesión ante el juez competente. En nuestro sistema, el resuelta evidente que la confesión debe producir ante el juez competente, es por ello que se de- desprende que prestada ante el juez incompetente no pasa de ser una confesión extrajudicial. Se concluye que el sujeto activo de la confesión es generalmente el litigante que quiere obtener esta prueba de la parte contraria y sujeto pasivo de la confesión, el litigante o los litigantes, contrarios a quien solicita el medio de prueba. El destinatario de la confesión es siempre, en todo caso, el órgano jurisdiccional, por lo mismo que el juez o tribunal es el destinatario insustituible en todos los actos de prueba. La confesión extrajudicial
solo tiene como principio de prueba. Citación. El procedimiento para la prueba de confesión judicial se relaciona con el derecho que corresponde a cada parte para el artículo, las posiciones así pedida de diligencia de posiciones, el que haya de absolver será citado personalmente a más tardar 2 días antes señalado para la diligencia bajo apercibimiento de que si se dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Requisitos de la citación. Según lo establecido en el Código Procesal Civil en su artículo 131, para hacer citación, el que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes, señalado para la diligencia bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa será tenido por confeso solicitud de parte para ordenar, el cual quedará bajo reserva de Secretaría Tribunal, salvo en el caso en el artículo 138 del Código Procesal Civil y Mercantil, el impedimento a que se refiere el párrafo anterior deberá alegarse antes que el juez haga la declaración de confeso. Posiciones. Comúnmente se entiende por posiciones el interrogatorio a preguntas que formula quien solicita la declaración para que sobre ellas declare o conteste la parte contra quien van dirigidas. Posiciones manifieste si lo acepta o no como verdaderos. Las formas de las respuestas. Según lo indicado en el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 135, las contestaciones deberán de ser afirmadas o negativas, y el que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes a las que el juez le pida. Si se negare a declarar en esta forma, el juez lo tendrá de confeso si persiste en su negativa. Dispone la ley en cuanto a las respuestas que éstas sean negativas o afirmativas y que al que se negare a declarar en esta forma se le tendrá por confeso. Si persiste en su negativa, podrá considerarse como resistencia el contestar que el hecho se ignore o se recuerda o o lo será el solo silencio. Una vez presentada la solicitud en forma ante el juez competente, la citación debe de hacerse en la forma que ya hemos visto anteriormente, salvo si el que debe absolver posiciones estuviere fuera del lugar. El juicio cuyo caso el juez comisionará para la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente acompañado la aplica en el artículo 132, párrafo final, el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. Para continuar con este tema, podemos hacer mención de las preguntas adicionales, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 136 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pues este establece que la parte que promovió la prueba puede prestar a preguntas que el juez calificará antes de dirigirlas al absolvente en la misma diligencia. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de dirigir otras preguntas al articulante, a cuyo fin puede exigir con 24 horas de anticipación, cuando menos a la fecha señalada para la diligencia, que éste se presente y la diligencia no se llevara a cabo si compareciere el articulante y así lo pidiere el absolvente.
Dentro de esto también podemos encontrar la documentación, la cual se encuentra regulada en el artículo 137 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego de realizadas las diligencias, no queda otra actividad más que la documentación. Asimismo, podemos mencionar la incomparecencia por enfermedad, regulada en el artículo 138 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta será una diligencia que tiene que realizar el juez cuando la persona por enfermedad no pueda presentarse ante él y pues él tenga que realizar esta diligencia. En cuanto a las clases de confesión, podemos mencionar que existen 12. Estas son por su carácter, que es judicial y extrajudicial, por el modo de producirse, en expresa y tácita, por su contenido, simple, calificada y compleja, por su origen, que es espontánea y provocada, por sus efectos divisibles o indivisibles, por su forma, verbal o escrita, judicial, la que se presenta ante juez competente, extrajudicial, la que se hace ajena a toda relación jurídica, expresa, la que se hace respondiendo el declarante al interrogatorio, tácita o ficta confieso, la que el juez da por hecho por no comparecer a la diligencia el absolvente sin causa justificada, compleja, si los hechos que se agregan destruyen el contenido en la pregunta y pueden ser o son independientes del hecho principal. Compleja, si los hechos que se agregan destruyen el contenido en la pregunta. Calificada, cuando el confeso reconoce el hecho pero atribuyéndole una distinta significación jurídica que se restringe o modifica sus efectos. Elementos de la confesión. Se han señalado 3. La capacidad del confesante, que es el elemento subjetivo, objetivo de la confesión, que es el elemento material, y la voluntad de quien la presta. Para ello podemos hacer mención del jurista Watt, que solamente distingue lo siguiente: las declaraciones o manifestaciones prestadas por los interesados, que serían las partes, que procedan de las partes y que tenga una significación probatoria. Los 3 elementos señalados establece Watt: la declaración o manifestación procesal, la procedencia de las partes y la tendencia a la formación de la convicción del juzgador. Son necesarias y suficientes para construir el concepto de confesión sin añadir ningún otro. En cuanto al juramento como elemento de la confesión, podemos mencionar 3: el juramento decisorio, juramento indecisorio y juramento supletorio. Dentro de estos, cabe mencionar también la terminación del proceso por confesión. El proceso puede terminar por confesión si el demandado así lo desea, con las limitaciones impuestas por la naturaleza, disponibles o indisponibles, de los derechos que se discutan, y luego por la posibilidad y licitud de los hechos sobre que se confiesa. El efecto procesal de la confesión es de poner término al proceso de acuerdo con el artículo 140 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de esto también podemos encontrar la confesión extrajudicial, que esta tiene asimismo caracteres y efectos de la confesión, que serían personal, provocada, recíproca, limitativa, oral y legal. En cuanto a la confesión sin posiciones, esto se debe a cuando la confesión no se haga al absolvente posiciones, sino en la demanda o en otros estados del proceso. La parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. Y por último, en cuanto a la fuerza probatoria, en nuestra legislación se le denomina como valor probatorio. La confesión es un fenómeno contrario a la naturaleza del hombre y siempre dispuesto a huir de lo que puede señalar si admite hechos controvertidos.